he saciado. ¡Oh, sí, Señor! Nos has hecho libres para adorarte, Señor. Las cadenas que me ataban, Él las rompió. Hoy libre soy, libre soy. Mis pecados y mis manchas, Él las quitó. hoy libre soy, libre soy. De tinieblas y maldades, Él me libró. Hoy libre soy, libre soy. 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 De las cadenas me ha hecho libre. De mis pecados, Me ha hecho libre. de las tinieblas, Me ha hecho libre. Hoy libre soy. de las cadenas, Me ha hecho de libre. mis pecados, Me ha hecho de libre. las tinieblas, Me ha hecho libre. Hoy libre soy. ¡Aleluya! Te adoramos, mi Rey. Libre soy, 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 libre ¿cuántos libres hay en ese soy, lugar? libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy. Somos libres, Señor. Señor, Aleluya. Libre soy, libre soy. dígalo, de las cadenas me he hecho libre. Libre soy. De las cadenas, Me ha hecho libre. de mis pecados, Me ha hecho libre. de las tinieblas, me Me ha ha hecho hecho libre. libre. Hoy libre soy. De las cadenas, Me ha hecho libre. de mis pecados, Me ha hecho libre. de las tinieblas, Me ha hecho libre. hoy libre soy. ¡Aleluya! Somos libres, Señor. Somos libres. Somos libres Aleluya. para alabar tu nombre. Poderoso, mi Rey. Nos has hecho libres, Señor. Libres para adorarte, Señor. Aleluya. Precioso eres tú, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, Señor. Queremos tu presencia, Padre, siempre con nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor. Tu amor nos sostiene, Señor. Es un amor sin medida el que tú nos das, Señor. Solo tu amor nos puede llenar. Solo tu amor, Señor, puede llenar cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser.
de nuestra alma. Oh Señor, Santo mi Rey, cuánto te necesitamos, Señor, cuánto te necesitamos. Llénanos con tu amor, Señor. Llénanos con tu amor, llénanos, llénanos. Oh Señor, llénanos, llénanos, llénanos. Oh Señor, ven y llénanos. Santo, 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 santo. Deje que lo rodee con su amor en esta noche. Deje que Él pueda tocar su corazón en esta noche. Solo deje que Él pueda morar en su vida. Oh Señor, es lo que anhelamos. Es lo que anhelamos, Señor. Tu presencia en nosotros, Señor. Oh, aleluya. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, Me da seguridad. es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, Me da seguridad. de lo que vendrá, de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Oh, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor. Siempre tienes Solo es tu amor, mi Rey.
Es tu amor, Señor. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Oh, Señor, tú estás en este lugar, mi Rey. Solo tu amor nos sostiene, Señor. Ese amor incondicional, Señor. Oh, aleluya, Señor. Oh, Señor, tú eres santo, Señor. Tú eres santo, 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 mi Rey. Oh, mi Señor. Solo es tu amor, solo tu amor lo llena. Tu amor nos llena. Tu amor nos llena, Señor. Oh, tu amor es tu amor, Señor. Tu amor me sostiene, Señor. Oh, mi Rey, Amado Santo, Señor, mi Oh, Padre, mi Dios, es tu amor, mi amado Rey. Señor, Solo tu mi amor, Rey y Señor. Salvador, Oh, digno. amado Señor, Te eres adoramos. grande y precioso. Te anhelamos, Señor. Amado Señor, Oh, mi Redentor, eres tú. ven, Señor. Amado Señor, Oh, Señor, ven, mi eres digno de la Rey. gloria. Es tu amor, Señor. Tu amor, mi Solo tu amor me Rey. sostiene. Solo tu amor Señor, me solo tu amor me sostiene. Tu sostiene. amor, Señor. Hoy venimos a levantar Oh, un ven, canto del corazón, amado Rey. Señor Jesús. Amado Dios, es tu amor, mi Rey. Inigualable, Cuerdas Señor. están cayendo Digno, mi sobre mi Rey. familia, Oh, Santo, sobre Santo. mi Oh, casa, Señor. sobre mis hijos. Oh. Jesús, Señor, oro, exalto y adoro. Fluye, Señor, fluye, fluye. Fluye en este lugar, fluye. Fluye, fluye. Oh, mi Rey, fluye, fluye, Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Aleluya, Señor. Precioso. Precioso, precioso, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Oh, mi Rey. Santo, santo, santo. Oh, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluya, aleluya. Precioso.
Tú has sido fiel, mi Señor. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti y como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Y todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Y todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido
sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Sí, Señor. Oh, bendito Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de tu presencia. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh Señor, hemos encontrado en ti una fuente inagotable. Hemos encontrado en ti una fuente inagotable. Hemos encontrado en ti una fuente inagotable. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito Señor. Hay una iglesia que está como Agar cuando salió de la casa de Abraham, cuando fue despedida de la casa de Abraham. Dice que Agar caminó por el desierto. Cuando de repente se le terminó la provisión que le habían dado, y empezó a llorar, empezó a sentirse que se le había terminado todo, empezó a sentirse que hasta ahí llegaba. Pero le fueron abiertos los ojos, dice la palabra. Génesis 16, le fueron abiertos los ojos. Y ella pudo ver cómo en medio del desierto se le abrió una fuente de agua. Oh, esto es lo que el Espíritu Santo dice hoy a la iglesia. Esto es lo que viene para la iglesia. A la iglesia que hoy está llorando por otras cosas, que su atención ha sido cautivada por otras cosas y está lamentándose por otras cosas. Les serán abiertos los ojos. Podrá ver esa fuente de agua viva que viene de Dios para que se sustente y correrá
a esa fuente y se alimentará de esa fuente y se sustentará de esa fuente. Oh, en el nombre de Jesús, en medio del desierto, esa fuente es abierta. Esa fuente es abierta. En el nombre de Jesús. Esta casa es una fuente. Esta casa es una fuente en medio del desierto que se ha abierto en este lugar. Aleluya. Y muchos se les abrirán los ojos para ser sustentados en esta casa. Aleluya. Hay muchos que se les abrirán los ojos y vendrán a este lugar a sustentarse de esa agua bendita que es la palabra del Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Esta es la fuente que el Señor ha abierto en medio del desierto. Esta es la fuente que el Señor ha abierto en medio del desierto. Aquí hay una fuente de agua viva. Aquí hay una fuente de agua viva. Aquí está esa fuente del Señor. Aquí está esa fuente. Ahora que se abran los ojos de Agar, que se abran los ojos de la sierva, para que vea la fuente de agua que hay en este lugar. En el nombre de Cristo, vamos a tomar de esa fuente. Oh, vamos a tomar de esa fuente, vamos a saciarnos de esa fuente. Vamos a saciarnos de esa fuente. En el nombre de Jesús. Que fluya el agua de Dios en este lugar. Tiempo de refrigerio hay para esta iglesia. Tiempo de refrigerio hay para esta iglesia. No vamos a perder esa expectativa que tú nos has dado, Señor. En lugares de delicados pastos me pastoreará, junto a aguas de reposo, ahí me pastoreará. Sean abiertos los ojos de Agar, sean abiertos los ojos de la iglesia. En el nombre de Jesús. Aquí hay una fuente de Dios, en el nombre de Cristo. No dejes de tomar esta agua. No dejes de tomar esta agua. En el nombre de Jesús. Aquí hay agua de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias esta tarde. Y que toda la gloria, toda la honra sean para ti, Señor. Aleluya. Gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Tomen sus lugares. Pueden descender, amados. Después vamos a orar por las ofrendas. Vamos a prepararlo de una vez para... Ahí los hermanos servidores también se preparan. Vamos a... Gloria a Dios. Lo que usted le trajo al Señor esta noche, vamos a presentarlo. Aleluya. Vamos a orar primero para luego continuar con el desarrollo del culto. Padre, gracias te damos esta noche. Tú estás aquí con nosotros. Tú estás, Señor, siempre atentos. Tus oídos están en este lugar, como lo dice tu palabra. Tú bendigas este tiempo en el cual te damos, en el cual te ofrendamos, te diezmamos. Nuestra esperanza está puesta en el Señor. Gloria a Dios. Señor, gracias por darnos esa esperanza divina, bendita, perfecta, que es esperar en ti. Bendice a tu iglesia, bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada persona que pertenece a este ministerio, en el nombre de Jesús. A los que hoy traen sus diezmos, sus ofrendas, que tú multipliques, que tú, Señor, cumplas tu palabra en ellos, en el nombre de Jesús. Tú bendices al dador alegre y a aquellos que con fe dan, Señor, lo que les corresponde, en el nombre de Jesús, con toda bendición. Bendícelos. Sabemos que quien hace posible todas las cosas eres tú. Y una forma de reconocer eso, Señor, es trayendo a tu alfolí lo que es tuyo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos. Vamos a prepararnos. Gloria a Dios. Queremos en el nombre del Señor ir activando, hermano, algunas áreas que no las hemos terminado de activar. Quiero ponerlo al tanto ya a toda la iglesia. Sí, por aquí están. Gracias, hermano. Gracias. Mire, vamos a activar la intercesión, hermano, a partir del sábado 24, o sea, este próximo sábado, vamos a tener intercesión aquí en la iglesia a las 6 de la mañana. Una de las principales cualidades de la iglesia, hermano, una de las principales cualidades de la iglesia es la intercesión. Y ahí el Señor me ha estado incomodando para activarla y la vamos a activar. 6 de la mañana el sábado 24. Otro de los pequeños cambios que vamos a hacer, vamos a comenzar ya a tener la reunión del domingo por la tarde, pero la vamos a hacer de manera virtual. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar dando un tema, hermano. Hay mucho que hablar acerca de la venida del Señor y yo creo que ya es tiempo de que retomemos eso. Entonces vamos a tener un culto virtual a partir de las 5 de la tarde. Lo vamos a conectar, claro, el que quiera, hermano. Yo esto no lo hago obligatorio, pero sí la invitación está, y toda la iglesia que se quiera preparar. Mire, por ejemplo, un día como hoy, martes, sería bueno que estuviera toda la iglesia aquí, hermano. Sería bueno, pero esas son cosas que se salen de las manos de un pastor, fíjese. No se vale ni enojarse ni amargarse porque uno habla cosas que no, hermano. Sino, sí da, créame que sí da un poquito así como de dolor, hermano.
no, mire, no me vaya mal a entender, no es enojado, no es que yo me enoje, para nada, hermano. Pero sí me da un poquito de pesar, porque la iglesia debería estarse preparando mejor. Debería estarse preparando mejor la iglesia en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la escatología, en cuanto a la preparación de la noche. Eso debería, hermano, pero lamentablemente hasta ahí no llegamos. Va a irlos a traer a todos con un lazo allá a la casa y que se vengan. No se puede, hermano, no se puede. Eso es meramente voluntario. Pero sí debería la iglesia de poner ese empeño de prepararse, hermano. Y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Yo realmente, por ejemplo, por respeto a ustedes, a los que sí vienen, yo tengo que prepararme lo mejor. No importa si vengan 2 o 3, 4 personas, no importa. Yo tengo que prepararme lo mejor para venir y dar la palabra del Señor. Claro, dejarme instruir primero por el Señor, qué es lo que vamos a hablar, y luego pues venir y dar una enseñanza como que aquí estuviera lleno, hermano. ¿Verdad? Eso es mi labor, mi tarea. Gracias, hermano. Ya la otra parte de la iglesia, pero bueno, ahí, hermano, que el Señor nos ayude y que se nos abran los ojos, como el Señor ponía ahorita, así como Agar, que se nos abran los ojos para que podamos buscar esa agua de la palabra. Entonces el domingo, hermano, vamos a tener reunión normal a las 9, ya, presencial, a las 9 de la mañana. Los hilos de José son este domingo. Y vamos a tener una reunión virtual a las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando un poquito de escatología, la preparación de la iglesia, y por ahí vamos a ir, hermano, activando las cosas. Hoy por hoy, intercesión, y la reunión del domingo a las 4 de la tarde. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tema. Amados, yo siento que están muy largos allá ustedes. Siento que hay 2 iglesias, una allá y otra aquí. Tal vez no podemos pasar esta fila, hermano. Mire, aquí, no me tenga miedo, aquí hay, frente hay 4 asientos vacíos. Aquí hay 3 asientos vacíos. Vénganse para acá, hombre, para no estar, tenerlos tan distantes hasta allá. Por aquí hay 4 asientos, mire. Por ahí estamos. Gloria a Dios. Y hoy saque su Biblia porque se nos dañó algo ahí de la pantalla. No me pudo arreglar César nada. Miremos a ver si logramos, porque sí voy a necesitar que veamos unos versículos. Bueno, faltando 10 minutos para las 7 o para las 8, ¿no? Para las 8 vamos a iniciar este tema. El día domingo, hermano, si usted vino, y si usted no vino, pues ahí yo le invito a que vaya a escuchar el mensaje para que podamos conectar estos 2 temas. El día domingo estuvimos hablando, mire, pocos los mensajes que a mí ¿cómo le digo, hermano? Me quebrantan, hablando de que me edifican, pero de una manera impresionante, hermano. Todos los mensajes a mí siempre que yo predico un mensaje, me deja algo nuevo el Señor, siempre, casi siempre, hermano, créame, siempre el Señor me enseña algo nuevo, pero ese mensaje del domingo, todavía me fui, hermano. El domingo, ahí estuvimos un rato aquí en la oficina, después nos fuimos para la casa, hermano, y toda la tarde yo pasé meditando eso, los que esperan en el Señor. Ese versículo yo lo conozco desde ya días. Pero, hermano, nunca me había hecho tanto eco en el corazón como esta semana pasada. Y todavía el lunes, hermano, amanecí con eso todavía. Señor, ahí los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, se remontarán como las águilas, no se cansarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Y estuve en eso, hermano. Y todavía yo no sabía que iba a predicar el martes. Sí, David tenía algunas cosas, pero a mí me gusta recibir algo de Dios, hermano, y que podamos hablar. Y meditando en eso,
me doy cuenta que ese versículo, hermano, tiene tres comportamientos. Y cabalmente lo que venimos viendo el martes, estamos ya una serie de mensajes de ver el atrio, lugar santo y lugar santísimo como una forma de progresión de la iglesia. Entonces, hay una versión que la Dios habla hoy, tal vez se pudo, si se pudo la ponemos ahí para que los hermanos la chequeen. Esta versión en la Dios habla hoy, Isaías 40:31. De ahí vamos a partir, hermano, de ese mismo versículo. Y dice esa versión: pero los que confían en el Señor, mire eso, pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y podrán caminar sin fatigarse. Dice esta versión: los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Pero mire la forma de moverse, de trasladarse que nos da. Dice, 1, podrán volar como las águilas. 2, podrán correr sin cansarse y podrán caminar sin fatigarse. Entonces podemos ver que en ese versículo, ahí que el Señor nos ayude esta tarde siempre, hermano, podemos ver que en ese versículo hay tres cositas: volar, correr y caminar. Volar, correr y caminar. Entonces yo por eso le puse al tema hoy, hermano, traslados espirituales. Quiero irlo poniendo aquí en la pizarra: traslados espirituales. Así, mire, traslados. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual. Hermano, la iglesia es una entidad que no está estática, que no está en un solo lugar. La iglesia es una entidad que tiene que avanzar, hermano. Ahí tiene que evolucionar, esa debe de ser nuestra necesidad, hermano. Mire, déjeme decirle esto: la naturaleza de la iglesia debe de ser siempre buscar algo más. Una iglesia que no busca algo más está muerta, hermano. Espiritualmente hablando, está muerta. Un cristiano, hermano, que ya se estacionó y que ya no quiere más, ese cristiano ya pasó algo. Hay que revisarle el motor porque se le arruinó, hermano, algo pasó. Pero la naturaleza es como un niño. Lo natural que un niño es que ese niño crezca. 2 años después no sea el mismo niño. 5 años después ya presenta otra apariencia física. Eso es algo natural. Por eso, dentro de los temas que tengo ahí pendiente de hablarles, hermano, mire, la naturaleza nos enseña, dijo Pablo, la naturaleza nos enseña. Y algo natural es que un niño recién nacido, después de 2 meses, ya muestra una diferencia. 1 año después es diferente, 5 años después es diferente. Hermano, ya cuando es un muchacho, ya nada que ver a cuando era recién nacido. Esa es la naturaleza misma. Entonces, la naturaleza los enseña. Una de las cosas que tenemos que ver es que la iglesia, hermano, tiene que tener traslados. Como esto lo estamos acomodando, hermano, y lo estamos poniendo ahí conforme al templo, al tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerda que el tabernáculo de Moisés tenía 3 partes principales? El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Este versículo, Isaías 40:31, es similar a primer libro de Tesalonicenses 5:23, porque ese versículo me dice a mí, creo que yo que ese es, hermano, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para la venida del Señor. Entonces, usted sabe que nosotros somos el templo del Señor, ya lo hemos mencionado, somos templo y morada del Señor. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. La parte más profunda del hombre es el espíritu. Entonces, ese versículo empieza a explicar desde lo más profundo hasta lo más externo. Dice ese versículo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lugar santísimo, lugar santo y atrio, sean irreprensibles para la venida.
Este versículo también empieza hablando de volar, correr y caminar. Entonces empieza a hablar desde allá, desde la parte más íntima del templo hasta la parte más superficial. Entonces aquí, hermano, iríamos hablando de que en el atrio sería caminar. En el lugar santo, entonces sería correr. Y en el lugar santísimo estaríamos hablando de volar. Oiga esto, hermano. Entonces, 3 formas de trasladarse. La iglesia necesita, hermano, conocer estas 3 maneras de trasladarse. Entonces, yo le hablaba un poquito de Elías. Yo le hablaba un poquito de Elías el domingo, ¿se acuerda? ¿Cuántos vinieron el domingo, hermano? Solo quiero hacer así un 50 y 50. 50 sí, 50 no. Ah, ya también. Okay. Yo le hablaba de Elías un poquito. Le voy a leer los versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Solo Elías tiene estas 3 cosas, hermano. Ya las vamos a ver ahí con versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó. Ahí está, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, siempre en la vida de Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 46, dice que la mano del Señor estaba sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Ya no caminó, corrió. Y ahí hablamos un poquito qué fue lo que hizo correr a ese hombre más rápido que aquel carro, hermano. Y hablamos de que él estaba bajo la mano poderosa de Dios. Los 5 ministerios. La iglesia que quiere avanzar debe de meterse, hermano, bajo esa cobertura ministerial. 5 ministerios. Ahí hablamos el domingo de eso. No me quiero detener porque quiero avanzar, hermano, y darle todo lo que, o más o menos todo lo que veo yo en esto. Pero mire, en el segundo libro de Reyes 2:11. Entonces ya vimos que Elías caminó, corrió. Mientras iba caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces, esto ya no es ni caminar ni correr. Esto es que ya voló. Entonces, volar me habla de arrebatamiento. ¿Sí cantó usted alguna vez una canción de mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará? Esas solo los que ya tenemos unos cuantos añitos la sabemos, ¿va? Eso es, hermano, volar. Es que en algún momento la iglesia va a volar de aquí. Pero mire esto, hermano. Antes de volar, primero tiene que aprender a caminar y después tiene que aprender a correr. Es como un avión, pues. El avión no sale volando de un solo, hermano. Primero arranca despacito, después ya agarra un poquito más de velocidad. Ya cuando la velocidad es considerable, entonces se levanta. Más o menos así es la iglesia. Más o menos así es la iglesia. Entonces, imagínense que toque volar y que no hemos aprendido a caminar. Esto es lo que estamos viendo los martes. La iglesia tiene que tener una progresión, hermano, de entrar al atrio, avanzar al lugar santo, pero meterse al lugar santísimo. Entonces tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a correr para después volar. Elías aprendió a caminar, aprendió a correr para después volar. Tuvo una preparación. Entonces yo quiero hablarle algunas cositas aquí, hermano, de esto. Y por ejemplo, vamos a hablar de esta primera parte, que es caminar. Busque el libro de
Busque el libro de Hechos capítulo 3, porque lo primero que yo encuentro para caminar es que debemos de ser habilitados. Ahí en el libro de Hechos capítulo 3, verso 7, dice que tomándolo por la mano derecha, lo levantó al instante. Los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto, dice, se puso en pie y comenzó a caminar. Este no caminaba. Sigamos leyendo, dice. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies. Mire, venir a la iglesia ya no porque me traen aquí, hermano. Diría un jovencito, a mí mi papá y mi mamá me obligan a venir aquí. Tengo que venir, ni modo. Ese es un cojo todavía. Entonces dice acá este versículo, hermano, que entró con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Y dice el verso 9 que todo el pueblo lo vio caminando, no corriendo, caminando y alabando a Dios. Entonces hay una etapa donde la iglesia tiene que ser habilitada para caminar. ¿Y sabe qué es esto, hermano? Que se nos quite toda cojera espiritual. Hermano, entonces esto es importante porque no podemos caminar si nuestros pies todavía están débiles, están, hermano, al estilo de Mefiboset, lisiados. Tiene que haber un milagro en la iglesia y primero es, mire, que nos afirmen nuestros pies, como decía David, que él afirmó mis pies sobre la roca. Entonces, este cojo no podía caminar, pero mire, ahí llegaron dos apóstoles. Es que todo esto tiene una aplicación, hermano, y tal vez yo me sofoque mucho, pero es que no sé si hacer dos temas de pero bueno, hasta donde llegue el tiempo. Pero mire, lo que yo puedo ver es que ahí hay una unción apostólica que le da la posibilidad de que este joven camine. ¿Cuánto tiempo de estar ahí en la iglesia sin caminar? ¿Cuánto tiempo de congregarse sin avanzar, hermano? ¿Cuánto tiempo de ser cristiano y en el mismo lugar? ¿Hay algún problema en nuestros pies? Seguramente necesitamos aprender a caminar. Necesitamos que nuestros pies sean habilitados para que comencemos a caminar. Entonces lo primero es ser habilitados. En Proverbios 3:5, mire lo que dice. Mire, ya esto ya es avanzando en lo que es caminar. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. No te apoyes en tu propio entendimiento. Para caminar bien, hermano, es necesario despojarnos de lo que nosotros creemos y empezar a agarrar lo que Dios dice. Dice el verso 6, reconócele. Esa palabrita es importante. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Para que nuestras sendas sean, hermano, mire, para que nuestras sendas sean enderezadas, es importante reconocer. ¿Qué palabrita esta, hermano? Reconocer. ¿Cuánto nos hace falta reconocer al Señor en todo lo que hacemos? Vamos a tomar una decisión. Reconozcamos qué opina el Señor. Reconozcámosles en todos sus caminos. El reconocer nos va a llevar a que nuestros caminos se enderecen. Hermano, a quitar todo camino torcido. Si avanzamos un poquito en Salmo 37:23, disculpe que le esté dando así, hermano, en batería todo esto, pero es que quiero llegar a un punto bien importante para poderlo explicar. Salmo 37:23, porque el Señor o por el Señor son ordenados. Esto también es importantísimo. Para poder caminar es bueno estar habilitados, hay que reconocer al Señor, pero es importante, hermano, el orden. Y dice ahí ese versículo que por el Señor son ordenados los pasos. Entonces nuestro caminar debe de ser un caminar ordenado, hermano. Mire, volviendo allá al cojo, ese cojo bien pudo tomar la decisión. Mire, no dice la Biblia nada, pero imagínese, ese cojo ya le hicieron el milagro, puede caminar. ¿Y qué tal no regresó a la iglesia? ¿Qué tal se fue para otros lugares? Ya con sus pies buenos, pero se fue para otros lugares. Eso pasa también.
Porque el Señor no tiene a nadie a la fuerza en un lugar, hermano. El Señor hace milagros sin esperar a cambio nada. No, no, no. El Señor te hace un milagro a ti. Él te lo hace por gracia. Allá nosotros, si queremos agradecer ese milagro que hizo el Señor, pero Él hace el milagro y los deja libres a lo que querramos hacer. Claro que hay consecuencias, sí hay consecuencias, pero lo que le quiero decir es que ese cojo, por ejemplo, bien pudo haber tomado la decisión de irse para otro lado. Entonces, pero cuando nuestros pasos son ordenados por el Señor, ya, hermano, vamos a buscar el camino recto, el camino que es del Señor. Entonces, es importante que sean ordenados, pero hay un punto todavía más importante. Génesis 17:1. Dice este versículo, Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años. Oiga, Abraham. Tenía 99 años. Cuando Jehová se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Camina delante de mí y sé perfecto. Entonces nuestro caminar tiene que ser perfeccionado, hermano. Perfeccionado. Hay otras cosas, mire, hay muchas cosas más, hermano. Quizás este sería solo un tema, pero necesito plantearle así a grosso modo lo que puedo ver en esto. Perfeccionado. Entonces, cuando nuestro caminar es perfeccionado, entonces vamos a poder correr. Cuando nuestro caminar es perfeccionado, hermano, mire, ¿qué será eso de ser perfecto en nuestros caminos? Fíjese que Abraham, dice ahí que tenía 99 años. Abraham lo llamaron a los 75 años. Lo llamó el Señor. Ven, sal de tu casa y tu parentela. Tenía 75 años. Quiere decir que más o menos Abraham, no le quiero poner, no quiero decir con esto, quiero aclarar, no quiero decir que eso es lo que tarda uno para poder perfeccionar su camino, pero en este caso a Abraham le costó 25 años, hermano, después de andar caminando, después de andar ahí, hermano, subiendo a los montes, haciendo sacrificios, edificando altares. A los 25 años después el Señor le dijo: camina delante de mí y sé perfecto. Entonces es un proceso, hermano. Es un proceso de obediencia. Por eso nosotros, hermano, tengamos siempre esa mentalidad de avanzar, hombre. No, mire, no seamos conformistas espiritualmente, hermano, ni materialmente, pero ahorita estamos viendo lo espiritual. No seamos conformistas, vamos a avanzar. Entonces, una vez, hermano, que ya llegamos a la perfección en nuestros caminos, el Señor puede hacer perfecto nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es, hermano, a la luz de la palabra nosotros vamos a perfeccionar nuestros caminos. A la luz de la palabra vamos a perfeccionar nuestro camino. Ahora, quiero hablarle un poquito de correr. Correr. Primer libro de Corintios, capítulo 9, verso 24. Este se lo leo porque lo mencionaba el martes pasado. ¿No sabías que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno tiene el premio? Y esto es lo que a mí me llama la atención de este versículo, lo que dice Pablo: corred de tal modo que ganéis. Entonces, no hay que correr por participar, hermano. En alguna aplicación, no hay que correr para participar, sino hay que correr para ganar. Aquí vamos a ir poniendo todo esto para al final ver un resumen. Hermano, tenemos que tener nuestra mentalidad de que vamos a llegar a la meta final. Vamos a llegar a la meta final. Hay que correr para ganar, pero obviamente para estas cosas, hermano, para ganar, hay que considerar lo siguiente. 9:26, le leí el 9:24, 2 versículos después. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Entonces, sí hay que correr, pero hay que tener una meta. Hay que tener una meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo, esa es nuestra meta. Pero
hermano, qué feo es, mire, qué feo es participar en una competición y no saber cuál es la meta. Corre, corre y corre y usted no sabe cuál es la meta. El otro día miré un video, hermano, de un niñito chiquito. Estaban ahí haciendo unos juegos y los pusieron así a participar a correr. Todos los niños estaban en esta dirección, para allá. Entonces había otro niñito que estaba a la orilla, un gordito era, hermano, estaba en la orilla. Entonces cuando dan el pito de salida, todos los niños corren a aquella dirección. Solo aquel último corrió para allá, hermano. Entonces, ese no tenía bien clara su meta. Entonces, ese corrió. ¿Por qué le digo esto? Porque ese corrió, pero corrió sin meta. No sabía para dónde iba. No sabía cuál era su meta. Entonces, qué feo es correr sin tener meta. Entonces, ¿cuál es la meta de la iglesia? Hermano, ¿cuál es la meta de la iglesia? La meta de la iglesia es que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, que todos alcancemos la madurez, que todos alcancemos ser como es Cristo, que todos lleguemos a la imagen, dice la Biblia, del varón perfecto. Esa es mi meta. Entonces, si tenemos esa meta, ¿dónde tienen que estar nuestros ojos? Nuestros ojos tienen que estar en Cristo. Porque así como aquellas ovejitas, ellas se reproducían de lo que veían. ¿Se acuerda con Jacob? Ellas veían unas varitas ahí que eran así como moteadas y de esa forma ellas se reproducían. Nosotros, las ovejitas, el rebaño de Dios, nos vamos a reproducir o vamos a tomar la forma de lo que vemos, de lo que vemos. Entonces tenemos que ver a Cristo, hermano, para que lleguemos a nuestra meta. Otra cosita que quiero darle aquí en correr. Y hay que correr con el tiempo también, hermano. Mire, dice Hebreos 12:1. Oiga este versículo. Oiga este versículo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Déjeme hacer una pausa aquí. ¿Por qué dirá aquí este versículo que tenemos una gran nube de testigos? ¿Sabe por qué es? Porque este es Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. En el 11, en Hebreos 11, está donde están todos los héroes de la fe. Ahí está el desfile, hermano, Abraham, Jacob, Isaac. Ahí mencionan a Jefté, ahí mencionan a Sansón, ahí mencionan, mire, ahí mencionan un sinnúmero de hombres de fe, héroes de la fe. Entonces se termina ese capítulo 11 y se abre el telón con el 12 y dice, tenemos esa gran nube de testigos. Mire, hermano, déjeme decirle esto, mire quiénes los están observando a nosotros. Porque esos testigos como que están allá en el cielo viéndonos a nosotros correr. Esos testigos nos están viendo correr a nosotros. Entonces, tenemos esa nube de testigos que nos están como observando. Y entonces, y a veces nosotros decimos, me siento medio resfriado, no voy a ir a la iglesia. Y yo me imagino, hermano, qué sé yo, ¿a quién ponemos de ejemplo? Por ejemplo, algún héroe de la fe que hizo cosas imposibles, hermano, por llegar a obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Tengamos presente que alrededor nuestro hay una nube de testigos que son los héroes de la fe, que nos están así como que diciendo, vamos a ver cómo corren estos, vamos a ver esto si dan la talla, hermano. Entonces tenemos esa nube de testigos, pero si seguimos leyendo dice, despojémonos. Esto es importante para correr, hermano. Despojémonos de todo peso. Qué feo es correr con un peso encima, hermano. Dice, despojémonos de todo peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pero mire lo que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, otra forma para correr bien esto, hermano, tiene que ser con paciencia. Tiene que ser con paciencia. La paciencia me habla de constancia, hermano. Cuando usted busca esa palabrita en el diccionario, nos habla de ser constantes, ser constantes. Por cuanto has guardado con paciencia la palabra, dice, yo te voy a premiar en el gran día. Pero ¿sabe qué es su paciencia? Es nunca dejar de correr, siempre, siempre, hermano. No, mire, no tomarnos vacaciones espirituales. No sé si usted sabía, pero el cristiano no tiene vacaciones espirituales.
Aquí no hay vacaciones, hermano, espirituales. Eso es de todos los días, correr, 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 hasta llegar a la meta. Entonces, corrámosla con paciencia. Aunque miremos, hermano, que falta bastante para llegar a la meta, corramos que en algún momento vamos a llegar. Si seguimos avanzando, vamos a llegar. Si nos detenemos, hermano, hay problemas, vamos a estar atrasados. Pero si corremos esta carrera con paciencia, la vamos a avanzar. Entonces, correr con paciencia. En este punto me quiero detener. Gálatas capítulo 2, verso 1. Aquí sí me voy a tomar unos minutitos, hermano. Dice, entonces, Pablo está hablando allá a los Gálatas, pero mire, estos versículos me despertaron, hermano, en mí algo que yo tengo que tomarlo en cuenta y usted tiene que tomarlo en cuenta. Esto está tremendo, ya va a ver. Entonces, después de 14 años después, ¿sabe qué? 14 años después de que se le apareció aquella luz ahí en Hechos 9, cuando lo tiró al suelo y quedó ciego Pablo. Bueno, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén. Quiere decir que había subido una vez Pablo. Pero ahora subí con Bernabé, llevando también a Tito, ya llevaba sus discípulos ahí. Pero mire por qué subió. Subí por causa de una revelación. Este Pablo, hermano, es tremendo. Dice, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado. Oiga esto, lo hice en privado a los que tenían alta reputación, es decir, a los apóstoles como Pedro, Juan, Jacobo, para cerciorarme. Mire esta palabrita, mire, hermano, por eso me quiero detener en este versículo. Por eso es que lo llevé los primeros versículos un poquito acelerado, porque esto tenemos que hablarlo más despacio. Dice, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Mire Pablo, hermano, y perdón, si hay alguien aquí que se ponga a la par de Pablo, le doy el micrófono que predique. Pero yo por lo menos me considero que, hermano, ni a los callos le llego a ese tremendo hombre de Dios. Pero mire él recibió una revelación de Dios. Y conforme a esa revelación empezó a predicar. Pero en algún momento él se puso a analizar y dijo, ¿y si no estoy predicando como debería de ser? Entonces, dejó a un lado un poquito su yo, hermano, y subió a Jerusalén a compartirle a los apóstoles del Cordero. Recuerde que Pablo no fue un apóstol de Jesucristo. Los únicos que fueron apóstoles de Jesucristo fueron los 12. Pablo ya es un apóstol que salió después, por eso él dice, he salido como un abortivo, como un nacido antes de tiempo o después de tiempo. Entonces Pablo, él, hermano, agarra esa revelación, se va donde los apóstoles, esos hombres de reputación, y les empieza a decir, miren, yo recibí esto de parte del Señor y lo que yo predico es esto y esto. Yo quiero escuchar su opinión para ver si lo que yo estoy predicando es correcto. O he corrido todo este tiempo, estos 14 años, he corrido en vano. Yo creo que se tardó un poquito en ir, hermano. 14 años corriendo, y si no era así, ¿qué me lleva a esto, hermano? Mire, en mi caso, yo tengo que estar escuchando a otros mayores que mí. En mi caso, yo tengo que tener hombres de Dios a los cuales yo admire por lo que el Señor les ha dado. Porque no siempre, a veces nosotros predicando cometemos errores y decimos cosas que no son así, hermano. Y de repente puedo estar enseñando algo que no es así. Qué importante es, ¿sabe cómo le puse a este punto? Qué importante es que la iglesia y todos nosotros que estamos en esta labor, que estamos corriendo, hermano, nos autoevaluemos y empecemos a revisarnos si estamos corriendo esta carrera como debemos de correrla. Entonces, un cristiano
que no tenga pastor, por ejemplo, ese cristiano tiene problemas, hermano. Un cristiano que tenga la teoría, porque esa es teoría, eso no es Biblia. Un cristiano que tenga la teoría que no es necesario congregarse, que no es necesario estar en una iglesia, que no es necesario estar bajo la cobertura de una apostólica, que no es necesario integrarse en una iglesia. Ese cristiano tiene problemas, puede estar corriendo su carrera de manera equivocada. Esto por eso quiero tomarme el tiempo, porque esto, hermano, es bien clave. Esto es bien, mire, hermano amado, tenemos que abrir nuestros oídos a la palabra del Señor que está siendo enseñada, porque de repente podemos tener conceptos bíblicos que no están bien y necesitamos que alguien nos diga: eso que estás haciendo bíblicamente no es correcto. Necesitamos, hermano, toda ovejita, hermano. Creo que más adelante vamos a hablar de eso, pero toda ovejita debe de tener un pastor, debe de tener alguien que lo guíe. Todo pastor debe de tener una cobertura, que cualquier duda, ahí le pregunte a su cobertura, que escuche a su cobertura, que le escuche, hermano, no solo que lo oiga, no, que lo escuche a su cobertura, porque hay cosas que nosotros no las tenemos bien claras, pero cuando escuchamos a gente que va más avanzada que nosotros, que ya lleva un poquito más de recorrido de nosotros, entonces aprendemos, hermano, y entonces podemos enseñar. Nadie puede enseñar si no aprende. Y la enseñanza no solo es de lo que el Señor le da a uno, no, hermano, por eso es que hay que ser formado. Entonces Pablo dijo ahí: yo voy a ir a ver si esto que estoy enseñando es así conforme a lo que Dios ordenó. Fíjese que en el verso 26 él dice, pero quiero volver a 1 Corintios 9:26, porque viene hablando de la carrera. Pablo dice: por tanto yo de esta manera corro. Ahí viene hablando de carrera, mire, no como sin tener meta. Ya vimos que hay meta. Solo déjeme anotar lo otro que hablamos ahorita. Esto es, hermano, evaluación. ¿Sabe qué es esto? Hay que estarnos revisando a ver cómo estamos corriendo la carrera. La iglesia debe de revisarse cómo está corriendo esta carrera. Pero Pablo, ¿por qué es importante evaluarse? Porque Pablo dice ahí: por tanto yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. Pero cuando se salta el siguiente versículo, al 27, viene hablando de correr, pero mire lo que dice en el 27: sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea, oiga esto, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces mire, si no nos estamos evaluando, ¿cómo estamos corriendo esta carrera? Posiblemente seamos descalificados. Así, hermano, como en las competencias normales. Por eso, mire, yo poco sé de las reglas que existen para correr, pero yo creo, si alguien sabe aquí me dice, pero yo creo que esos carriles que hacen así en las pistas olímpicas es porque cada corredor tiene su carril donde debe de ir. Y si un corredor, un atleta se sale de ese carril, queda descalificado de la competencia. Pasemos eso a lo espiritual. Usted y yo, iglesia, tenemos límites que no podemos pasar. Tenemos ahí esas rayitas, hermano, esas líneas que nos van indicando dónde tenemos que correr. Pero sí, por no estarnos evaluando cómo estamos corriendo, nos salimos de esa línea, ya pasamos un límite que no deberíamos de pasar. Estoy hablando espiritualmente. Entonces, hermano, podemos quedar descalificados de la carrera. Qué tremendo esto, hermano. Y esto, hermano, yo no le estoy hablando que el que quede descalificado se va a ir al infierno. Son cosas muy diferentes, hermano, son cosas muy distintas. Aquí estamos hablando para obtener galardón. Recuerde que la salvación es por fe. La salvación ya la tenemos, pero aquí estamos hablando de correr una carrera para obtener un premio. Eso es, yo le podría llamar a ese premio, eso es arrebatamiento, eso es el puesto de novia, el puesto de ese lugar, esa posición de novia que vimos el martes pasado. Entonces, pero si no nos estamos evaluando, podemos
correr el riesgo, hermano, de quedar descalificados de la carrera, incluso el que le predica. Si no estamos evaluando cuál es la doctrina correcta que estamos enseñando, si no estamos, hermano, mire, ahí atentos a nuestros oídos para escuchar y aprender, si no estamos siendo discipulados, si no estamos siendo preparados, por eso le digo, los martes, hermano, y los domingos por la tarde, vamos a hablar de esto, de discipulado, discipulado, discipulado. ¿Por qué? Porque hay una necesidad que la iglesia sea discipulada. Pero si no tenemos nuestro oído atento, no vamos a conocer bien las reglas de la carrera. Nos vamos a salir, vamos a violar las normas de la carrera y vamos a quedar descalificados. Y ese es un lío, hermano, ese es un problema. Entonces Pablo decía, yo no quiero quedar descalificado, mejor voy y pregunto allá a los apóstoles a ver qué les parece la doctrina que estamos hablando. Entonces mire, cuando Pablo le habla a los Gálatas, este es otro caso, Gálatas 5:7. Dice, vosotros corríais bien, oiga esto, todavía poniéndole un poquito más de cimiento a lo que venimos hablando. Gálatas 2 no está hablando de la iglesia, está hablando de él mismo. Pablo dice, yo mejor voy a ir a preguntarle allá en Jerusalén, ¿recibí esta revelación? ¿Sí? Evaluación. Sí, aquí faltó, sí, me faltó un agua ahí, vamos a corregir. Hermano, le decía que Pablo cuando en Gálatas 2, él va hablando pero del mismo. O sea, Pablo dice, yo no quiero ser descalificado, mejor voy a preguntar. Pero en Gálatas 5, si usted lo tiene ahí, vamos a corregir aquí, gracias hermana Senia. Evaluación, así va. Evaluación, ahí estamos. Cuando vamos a Gálatas 5, ya no está hablando de él, está hablando de la iglesia, de los Gálatas. Entonces dice ahí, vosotros corríais bien. Mire lo que le dicen a esta iglesia. Por eso le digo, hay que estarnos evaluando, hermano. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? ¿Cuál era el problema de los Gálatas, hermano? Ahí en Gálatas 4 creo que está, o en Gálatas 3 creo que está, donde dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? Dicen algunas versiones. Ustedes habiendo comenzado por la gracia, ahora están terminando por las obras de la carne. ¿Quién les interfirió en su carrera? Si iban corriendo bien. Iban corriendo bien, ustedes iban corriendo bien, Gálatas, pero ¿qué les pasó? Alguien les sopló otra doctrina y los sacó de la competición. Lo sacó. ¿Quién les trajo otro evangelio? Dice Pablo ahí en Gálatas 3. ¿Quién les vino a enseñar esa doctrina a ustedes? ¿Quién les vino a enseñar que ahora es por obras? No, eso ya pasó. Ustedes han retrocedido a la ley cuando ya habían comenzado por la gracia. Quiere decir, ustedes iban corriendo bien, Gálatas, pero ¿quién les impidió correr bien? ¿Quién les vino y le trajo otra doctrina? Entonces, hermano, qué peligroso es esto. Mire, ya podemos haber aprendido a caminar y ya estemos corriendo y nos pueden sacar de la carrera. ¿Sí lo ve ahí en ese versículo? Mire, ahí está. Vosotros corríais bien, les dice Pablo, ustedes iban corriendo bien. Ustedes estaban haciendo las cosas bien. Ustedes estaban moviéndose conforme a la sana doctrina. ¿Quién los sacó de allí? ¿Quién les impidió seguir corriendo de esa manera? Entonces el mensaje es, iglesia, hay que evaluarnos constantemente. En algún momento hablamos de que la palabra es un espejo. Hermano, así como todos los días nos miramos en el espejo para ver cómo estamos, así deberíamos de ponernos frente a la palabra para ver cómo vamos corriendo esta carrera. Porque podemos quedar descalificados. Entonces la evaluación es importante, hermano. La evaluación. Ahora entrémosle a... Me quedan 20 minutos. Poco tiempo. Quería más tiempo aquí, hermano. ¿Cómo llegamos a volar? ¿Cómo llegamos a volar? Ya caminar, correr. ¿Cómo llegamos a volar? Éxodo 19:4. El domingo vamos a extender un poquito más esto. El domingo en la tarde vamos a hablar de vamos a darle como una continuación a este tema, porque obviamente no lo puedo ver todo, ¿no?
Vamos a hablar así un poquito como del vuelo del águila. Vamos a hablar un poquito el domingo por la tarde. Mire, Éxodo 19:4, mire lo que dice el Señor. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, pero mire lo que le dice al pueblo. ¿Cómo los he tomado sobre alas de águila? Volar. Los he tomado sobre alas de águila y os he traído hasta mí. Ese es arrebatamiento. Ahí no, mire hermano, ahí yo creo que no se necesita ser muy entendido de la palabra para reconocer que ahí hay arrebatamiento. Dice, sobre alas de águila los puse y los traje hacia mí. Eso es, el Señor está hablando, los traje hacia mí. Eso es arrebatamiento. Pero aquí ya no es caminar ni es correr, es volar. Entonces, mire hermano, ¿cómo es necesario que aprendamos a caminar? Primero, cuando ya nuestro caminar es perfeccionado, pasemos a correr. Y después de que ya, hermano, aprendamos a correr bien, entonces pasemos al otro nivel, que es volar. Los miro así como asustados, hermano. Yo creo que usted está diciendo, hoy sí que se la fumó bien el pastor, va. Hermano, ¿cree lo que estamos hablando? ¿Cree que sí hay? ¿Cree usted que eso existe? ¿O solo son así como que? Se me olvidó decirle al inicio, tómese un poquito de, ¿cómo le dicen a esas cosas que le ayudan a digerir a uno, hermano? Tómese un poquito de Pectobismol espiritual para que le quede su estomaguito bien limpio y que podamos entender esto en el nombre del Señor, hermano. Entonces, mire, volar. Yo quiero, hermano, tomarme de Elías para hablar de esto. El domingo vamos a hablar de cómo el águila representa todas esas cosas, pero tengo que dedicar una enseñanza completa a eso para medio ahí, hermano, explicarla. Pero mire, yo quiero tomar la vida de Elías, porque Elías caminó, corrió y voló. Elías caminó, corrió y voló. Fue arrebatado. Entonces, nuestra meta como iglesia es posicionarnos allá para que cuando Cristo venga tengamos alas. Si usted busca esa versión, esos versículos de Isaías 30 o 40, 31, que es el que leímos. Si usted busca otras versiones, dice, les brotarán alas como de águilas. Eso de que nos brotarán águilas no es de la noche a la mañana. Sino, hermano, es esto, es un proceso. Entonces, lo que la iglesia tiene que avanzar es estar lista para el arrebatamiento, pero tiene que aprender a volar. Eso es, hermano, ya no solo caminar, sino correr y aprender a volar. Para poder volar, yo encuentro un proceso que hizo Elías. Segunda de Reyes 2:1. Allá vamos a aplicar ya esto. Segundo libro de Reyes 2:1. Sucedió que cuando el Señor, ¿por qué le leo esto así con mucho énfasis? Porque aquí está la clave de esto. Sucedió que cuando el Señor iba a llevarse al cielo a Elías en un torbellino, volar, Elías venía de Gilgal. Póngame toda la atención aquí, hermano amado. Aquí va a empezar a hablar, o aquí está empezando a hablar el Señor. Elías, se terminó tu comisión en la tierra. Vamos a tapar esto porque se me seca el marcador. Elías, lo que tenías que hacer en la tierra, ya estuvo. Con la diferencia que Elías ya había caminado y había corrido. Elías ya él había aprendido a caminar, hermano, y ya había aprendido a correr. Entonces ahora ya en la parte final de la vida de Elías le dice el Señor, ya aprendiste a caminar, ya aprendiste a correr, ahora vas a volar. Ahora vas a volar. Llegó el tiempo de tu vuelo. Mire iglesia, mire amada iglesia, yo le predicaba el domingo.
viene un tiempo donde tenemos que acelerar esto y por eso estoy incómodo de empezar a hablar de esto, hermano. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, aunque sea aquí solito, pero ahí va a salir el mensaje en las redes. Pero vamos a empezar a hablar más de esto, de la venida del Señor. Porque ese tiempo está cerca donde el Señor dice, ya los que caminaron y los que corrieron están listos para que ahora vuelen, para que ahora sean arrebatados. Entonces, Elías empieza a hacer un recorrido y el primer lugar donde Elías va es Gilgal. Es Gilgal. Gilgal, hermano, Gilgal quiere decir quitarse la carne. Le voy a leer dónde está eso. Me tomé el tiempo de poner todos estos versículos porque es importante que en estas enseñanzas usted se vaya sin ningún tipo de duda de dónde está eso sustentado bíblicamente, hermano. No solo es un pensamiento del pastor, no, es donde está sustentado bíblicamente. Josué 5:8, ahí está sustentado esto que le estoy explicando. Sucedió que cuando terminaron de circuncidar toda la nación, circuncidar es quitar la carne. Permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Dice el verso 9, aquí está. Entonces el Señor dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso, oiga esto, por eso aquel lugar se llamó o fue llamado Gilgal. ¿Por qué fue llamado Gilgal? Porque ahí se circuncidaron. Ahí se quitaron la carne. Dice esta versión, se quitaron el oprobio de Egipto. Hermano, nosotros no vamos a poder volar si tenemos nexos con Egipto todavía. Tenemos que ir a Gilgal. Y en Gilgal se quita la carne. Mire, en Gilgal, ¿sabe qué es eso? Es cortar todo nexo con Egipto. Y Egipto es el mundo. Egipto es todavía pecado. Egipto es cristianos que todavía, hermanos, se dan su vueltecita allá por el mundo. Pero para poder volar es importante que vayamos a Gilgal, así como lo hizo Elías. Primero fue a Gilgal porque ahí se despojó de toda carne. Mire, iglesia amada, necesitamos buscar la purificación de Dios en nuestras vidas. Sin paz y sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Entonces, antes de volar, necesitamos, hermano, ir a Gilgal. Entonces, voy a ir poniendo ahí, Gilgal es quitar la carne. Quitar la carne. Mire, hermano, hay que quitar toda vida carnal. Esto es una vida espiritual. Quitar la carne. Gilgal es quitar la carne. Fíjense que hay un versículo en Corintios, quiero ver si lo anoté por acá. Sí, aquí está. Perdón, es Colosenses 2:11. Mire qué importante, anoté este versículo porque habla específicamente de esto. Dice, en él también fuisteis circuncidado. Le está hablando a la iglesia de los Colosenses. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne. Por eso le digo, quitar la carne, hermano, mediante a la circuncisión de Cristo. Este es el Gilgal del Nuevo Testamento. Allá en el del Antiguo Testamento era literal, pero aquí en el Nuevo Testamento Pablo lo está explicando. Dice, ya no es una circuncisión hecha de manos, no, sino que es una circuncisión mediante a la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es esa? Verso 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Entonces, el bautismo es nuestra circuncisión. El bautismo en agua es nuestra circuncisión. Hermano, se supone, y mire, le digo se supone, porque hay cristianos que se han bautizado y ahora andan haciendo cosas que a saber qué, hermano, peores que las que hacían antes.
No fueron circuncidados de la manera correcta, quizás, o tienen que ponerse allá cuentas con el Señor. Pero todo aquel que fue bautizado bíblicamente, ¿sabe qué es? Queda deshabilitado para la carne, para el pecado. Vivimos en este cuerpo de carne, pero quedamos como desenchuflados, hermano. Ya, mire, ya no nos tendríamos que sentir bien cuando hacemos algo malo. Ya nos tendría que ofender el pecado. Aunque nos llame, sí, pero de nosotros, Israel, tiene que haber un rechazo, hermano. Eso es estar circuncidado. Mire, hermano, ya no tener ningún nexo con el mundo. Es necesario ir a Gilgal. Volvamos a Elías. Segundo libro de Reyes 2:2. Ahí vamos a estar en el capítulo 2. Porque después de que fue a Gilgal, dice ahí el verso 2, Elías le dijo a Eliseo: te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Entonces hay que ir a Betel también. Hay que ir a Betel. ¿Qué es Betel, hermano? Si está aquí conmigo, ¿verdad? Digan amén. Sí están aquí, yo creo que se habían ido ya, hermano. ¿Alguien sabe qué significa Betel? No. ¿Qué significa? Tienen así como pena. Hermano, Betel, Dios santo, Betel significa casa de Dios. Ahí hasta lo ponen, hasta Chepia le dieron ahí los hermanos de pantalla. ¿Dónde está eso sustentado bíblicamente? Génesis 28:16. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima, y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, casa de Dios. Aquí es donde le decía que tenía que ahondar un poquito más. Es importante, mire, para volar, oiga esto, hermano, para volar es importante estar en una casa de Dios. Otra vez queda eso, mire, más que sellado. Todo cristiano que no tiene un lugar donde congregarse puede ser salvo, pero no está listo para volar. Sí, es salvo, sí, hermano, quizás es salvo, amén, pero no está listo para volar. Todo cristiano debe de tener una casa. Y mire, esto es tan importante, hermano, que a veces creemos que con ir a una iglesia ya lo resolvimos. No, hermano. Usted debe de tener un sentimiento. Oigan esto que le voy a decir. Usted debe de tener un sentimiento que al venir acá usted pueda decir, pero no de boca, hermano, no de boca, sino que lo pueda sentir muy dentro de su corazón. Esta es mi casa. Esta es mi casa. Me pueden invitar a otras iglesias y yo puedo ir, pero yo voy a ese lugar, recibo, si voy a recibir, sí recibo, pero no es mi casa. Yo tengo mi casa. Eso es importante, hermano. Mire, y a muchos no nos ha caído, bueno, a mí sí, hermano. A usted también, yo sé que sí, ya le cayó el 20. Hay unos que no vinieron hoy, que no les ha caído el 20, que es importante tener una casa. Así como tenemos una casa para vivir. ¿Qué tal si nosotros, hoy voy a pedir posada a la hermana, ahí voy a vivir hoy. Mañana voy a ir a pedirle posada a la otra hermana, ahí voy a vivir hoy. Pasado mañana voy a ir donde mi tía, ahí me voy a quedar durmiendo hoy. Y andar con un saco en el lomo todos los días buscando dónde dormir, hermano, no tener casa. Así es en lo espiritual. Hay muchos cristianos que no tienen casa. Y eso, hermano, mire, eso es problema, porque todo el que no tenga casa no puede volar. No va a ser arrebatado, hermano. Debe de tener una casa. Y en una casa, hermano, hay hermanos mayores.
En una casa, hermano, hay un padre. En una casa hay una madre. Es como es normalmente, como es una casa en lo natural. Así es una casa. Debe de haber pan, debe de haber comida, claro que sí. Debe de haber comunión, debe de haber, hermano, hermandad. Debe de haber todo lo que normalmente vemos en una casa secular. Debe de haber en una casa espiritual también. Pero hay que tener casa. Hay que tener casa, iglesia. Tenemos, mire, cuando usted venga a este lugar, no diga, solo voy a ir allá, ahí a esa iglesia. No, yo voy para mi casa. Esta es mi casa. Y sentir ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia, que usted tiene una casa, que usted tiene un lugar donde dice, esta es mi casa espiritual. Aquí yo como, aquí yo me alimento, aquí yo me sustento. Esta es mi casa. Es importante Betel. Eso es casa de Dios. Casa de Dios. Ay, hermano, tendríamos que hablar más de esto, perdón, pero después de ahí, si usted le va siguiendo la pista, el recorrido que hizo Elías antes de volar. Estamos viendo el recorrido que hizo Elías antes de volar. Yo no le estoy hablando cosas que no están en la Biblia, hermano. No, ahí están en la palabra. Yo le digo que nadie puede volar porque ahí la Biblia es clara. Y antes de comenzar, en el versículo 1 dice, antes que Elías fuera arrebatado, él viene de Gilgal, después se va a Betel. Y en el versículo 4 dice, Elías entonces le dijo a Eliseo, te ruego que te quedes aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó, otro lugar. Jericó. Y Jericó es una ciudad, hermano, usted puede ver ahí, aquí anoté los versículos en Josué 6:20, que nos habla de que ahí cayeron las murallas, ahí cayeron los muros. Esa ciudad fue conquistada, la tomaron. ¿Sabe qué es esto? Hay murallas espirituales que nosotros tenemos que derribar. Hay murallas, llámense murallas de ancestrales, hermano, que eso es lo que más se me viene a la mente, murallas ancestrales, ataduras ancestrales, situaciones que nos han tenido por generaciones ahí, hermano, rodeados. ¿Sabe qué? Esa ciudad era una ciudad muy segura, hermano. Esa ciudad tenía unas murallas pero muy altísimas que nadie las podía sobrepasar. Tenían una seguridad para ellos intocables, nadie podía entrar a su ciudad. La única manera de entrar era derribando las murallas. ¿Y quién las iba a derribar? Así nomás. Solo el poder de Dios. Entonces, aquí en este punto es, hermano, que nosotros tenemos que derribar situaciones. Yo creo que va a ser necesario, hermano, hablar un poquito de esto más así, detalladamente. Pero hay situaciones donde nosotros tendríamos que hablar de esto, hermano. Pero aquí yo le puse, derribar murallas es conquista. Hay áreas nuestras, en nuestra vida, que deberíamos de conquistar. Deberíamos de conquistarlas. Tienes un carácter muy demasiado, hermano, así como que esa es un área, es una muralla que necesitas derribar y conquistar. Y así le podría mencionar muchas cosas, pero Jericó me habla de murallas, cosas que nos detienen, hermano, todavía. Mire que dentro de la tierra prometida, pero nos detienen a conquistar. Hay que derribar esas murallas. Y por último, él fue al Jordán. Segundo libro de Reyes 2:6. Entonces Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. El otro lugar donde fue Elías, Jordán. Y Jordán me habla de purificación. Ya le voy a dar el versículo. Hermano, aquí hay un mensaje muy claro para ahí podríamos hablar de otras cosas, pero dije yo, mejor solo voy a hablar de esto y el domingo me le pego allá al final y le damos del domingo en la tarde. Segundo libro de Reyes 5:14 dice, entonces él bajó, está hablando de Naamán.
¿Se acuerda que Naamán llegó ahí donde el rey de Israel y le dijo, aquí me manda una sierva que yo tengo que dicen que aquí hay un hombre que hace milagros y yo quiero que me haga un milagro, hermano, un solo lío? Eliseo le manda a su siervo para que le conteste y se enojó, dijo, ¿cómo es posible que no me atiendas si yo soy un hombre importante? Yo soy un hombre, pero, o sea, ese hombre llegó enaltecido, ese hombre llegó orgulloso, llegó enaltecido. ¿Sabe qué significa Jordán? Jordán significa humillación. Hay que humillarse. Hay que humillarse. Eso significa el que desciende, significa el Jordán. Cuando usted lo busca en un diccionario, esa palabrita Jordán, ese nombre significa el que desciende. Eso es, hay que humillarse. Hay que quitar toda soberbia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Al que se humille, yo lo exalto. Déjeme poner ese versículo por la enseñanza. Al que se humille, va a volar. Pero el que se exalte, yo lo humillo, dice el Señor, se queda. Al que se humilla, yo lo levanto, yo lo hago que vuele. Pero al que se exalta, ese se queda acá humillado. Entonces, ir al Jordán es que nosotros nos humillemos, hermano. Es que nosotros dejemos nuestro orgullo, dejemos nuestra, hermano, falta de humildad y podamos rendir nuestra vida a Cristo y decirle al Señor, Señor, sin ti no soy nada. Eso es humildad, pero reconocerlo de corazón, hermano. Mire, reconocer que no damos ni un paso si el Señor no está con nosotros. Reconocer que ni un minuto viviríamos si el Señor no está con nosotros. Eso es lo que sucede. Lo que pasa es que habemos un montón ahí de soberbios que no lo queremos reconocer. Y Dios por gracia nos da todo eso, hermano. Pero realmente, si nosotros no tuviéramos la ayuda de Dios, no tendríamos la capacidad de hacer nada, hermano. Nada. Eso hay que humillarnos. Y eso dice en el 5:14 que entonces él bajó. Mire, ahí bajó. Eso es, se humilló. Y se sumergió 7 veces en el Jordán, hablando de Naamán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Entonces, en el Jordán hay limpieza. En el Jordán hay purificación. Hermano, sin descender al Jordán no podemos volar. Necesitamos descender al Jordán. Y vamos a ir a Israel, hermano. No estoy hablando de ir literalmente allá. No, humillémonos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él nos va a exaltar en su momento. Siempre que usted mire humillación en la Biblia, ahí hay arrebatamiento, hermano, porque habla de exaltación. Eso es levantarse. Entonces, hermano amado, siento que hay muchas cosas que decir, hermano, pero ya el tiempo se me fue. Mire, podemos entonces, en nuestra vida espiritual, podemos caminar, podemos correr, pero hay que estar listos para volar. Esta parte del mensaje, esto es escatológico, hermano, porque esto no ha pasado. Este evento lo estamos esperando. Pero lo que le quiero decir es que nosotros, como iglesia, ya deberíamos estar aquí listos, hermano. Tenemos que avanzar y llegar aquí y estar listos para que cuando suene la final trompeta, para que cuando esa trompeta suene, ya nosotros tengamos nuestras alas listas para irnos. El domingo vamos a ver cómo hay iglesia que vuela, pero hay una iglesia que se queda. ¿Sabe qué me decía el Señor aquí? Hay iglesia que logró echar alas. Hay iglesia que logró brotar alas de ellas. Entonces, esa iglesia voló. Cuando vino la tribulación, esa iglesia voló. Pero hay una iglesia que fue llevada al desierto. Dice ahí en Apocalipsis 12. Y es sustentada, dice, un tiempo o medio tiempo, la mitad de un tiempo, 2 tiempos, la mitad de un tiempo y un tiempo, 3 años y medio. Eso es la gran tribulación. Eso es parte de la gran tribulación.
el domingo en la tarde voy a estar extendiendo ese tema porque me pareció, hermano, y eso me movió. Digo, yo tengo que hacer algo más para explicarle, porque en los cultos normales ya no me está dando lugar para hablar un poquito de eso, hermano, de escatología. Vamos a tomarlo los domingos en la tarde. Entonces, mire, para caminar hay que ser habilitados, hay que reconocer al Señor en nuestros caminos, hay que dejar que el Señor ordene nuestros pasos hasta ser perfeccionado. Para correr hay que hacerlo como que vamos a ganar esa carrera, hermano. Para ganar tenemos que tener bien clara nuestra meta. Hay que hacerlo con paciencia, no te desesperes, con paciencia. Y hay que evaluarnos en la carrera. Ese punto también yo creo que va a ser importante hablarlo más despacio. Esto, hermano, hay que evaluarnos, a ver cómo estamos, si estamos corriendo bien. Y hay que escuchar a otros. Hay que abrir nuestros oídos para escuchar a otros, hermano. En mi caso, para escuchar a mi padre espiritual, al apóstol Sergio, ahí yo paso escuchándolo porque yo tengo que abrir mis oídos, hermano. Y en el caso de la iglesia, por lo menos lo que aquí se esté predicando, debería de estarlo escuchando, hermano. Sí, hay que estarnos evaluando. Pero, qué lindo llegar allá. Antes de volar Elías, primero fue a Gilgal, quitar la carne. Después fue a Betel, casa de Dios, tenía una casa. Jericó, eso es conquistar, hermano, derribar murallas. Y por último fue al Jordán. Ahí fue purificado. Ahí quedó limpio totalmente. Y como estaba limpio totalmente, entonces vino el Señor y lo arrebató. Voló. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, iglesia, para volar? Para estar listos para volar. Culminar nuestra carrera en el Jordán. Ahí tiene que terminar nuestra carrera, en el Jordán. Ahí, así como Elías fue arrebatado del Jordán, ahí tendríamos que ser arrebatados nosotros, siendo limpios, puros delante del Señor. Dice que la piel de ese fue como un niño. Y qué raro que el Señor Jesucristo explicó en el Nuevo Testamento: el que es como uno de estos mis pequeñitos, de estos niños, el que se comporta como ellos, el que es como un niño, es el que va a heredar el reino de Dios. Entonces, mire, toda la palabra está así de bien diseñada, bien, hermano, entrelazada. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar esta noche. Así es que preparémonos. Que nos broten alas, hermano, que nos broten alas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Queremos seguir, Señor, preparándonos. Queremos trascender. No queremos quedarnos solo en el lugar atrio. Queremos trascender al lugar santo, al lugar santísimo. No solo queremos, Señor, caminar, sino que también queremos correr y queremos volar. En el momento que tú nos llames, queremos volar. En el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia que trasciende, Señor, que trasciende en todo sentido. Mientras estamos aquí en la tierra, queremos alcanzar niveles altos en ti. Y cuando nos toque irnos de esta tierra, queremos hacerlo en primera clase, Señor. Queremos hacerlo como tu amada, como tu esposa, que sube. Que escuchemos ese versículo que está en Cantares. ¿Quién es esta que sube recostada en el pecho del amado? ¿Quién es esta que sube? Ahí va la iglesia. Es la iglesia que asciende recostada en el pecho del amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que toda esta palabra que se está ministrando los martes, Señor, nos ayuden a tener una mentalidad de avanzar al lugar santísimo, porque allí está nuestro encuentro personal contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús,
que tú aclares nuestra mente, nuestro pensamiento, que nos ayudes, Señor, a asimilar, a digerir esta comida espiritual que estamos recibiendo, que nos ayudes a digerir estos mensajes que son necesarios. Creemos que tú ya vienes pronto, tú ya vienes pronto y vamos a acelerar, Señor, este tiempo de preparación. Ayúdanos, danos fuerza y danos, Señor, claridad para poder enseñar tu palabra y preparar a tu amada iglesia. En el nombre de Cristo, llévanos con bien y bendición a nuestras casas. Que tu bendición vaya con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me le bendiga, amado. Dios le guarde. Nos vemos el viernes, el Señor así lo permite.